Hello everyone, this is Francisco, your English teacher. Um, en este video vamos a ver una clase eh, referente al tema de past continuous. Es el primer video del past continuous, en el cual tenemos un objetivo principal que es describing ongoing past actions. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir aprender el past continuous? Para describir acciones del pasado que estuvieron en curso. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con esta primera parte, mostrando esta pequeña tablita, pequeño chart, donde vemos vemos ilustrado el nombre de la gramática y unos ejemplos en el cual nos indica la estructura, ¿sí?, de cómo poder hacer oraciones, cómo hacer preguntas, ¿sí? Y también nos presenta oraciones combinadas con el past simple, que la vamos a analizar en este curso. Vamos a empezar con el past continuous. ¿Cuál es la característica principal del past continuous? Como dice aquí el concepto, the past continuous consists of was, were, plus verb plus ing. O sea, una de las características que vamos a encontrar es el pasado del verbo to be. Si ustedes recuerdan que el verbo to be son tres, ¿no es cierto? Am, is, are. Pero aquí en el past continuous solo vamos a usar el pasado del verbo to be, que son dos. Was, were. Was, que es el pasado de am y el pasado de is. Y were, que es el pasado de are. Con eso nos hacemos referencia un poquito para qué personal pronoun utilizamos el was y el were. ¿Qué más dice? Que el más un verbo y a ese verbo le vamos a aumentar ing. ¿Sí? Aquí está la descripción del past continuous. Dice, it describes an ongoing past action in the past. O sea, describe una acción que estuvo en curso en el pasado. O sea, que estuvo sucediendo durante un periodo de tiempo en el pasado. Vamos a analizar esta pequeña oración. Aquí hay una oración compuesta, pero quiero enfocarme solo en esta parte. En esta parte de aquí, que usted puede ver, dice, I was walking home from school. ¿Sí? Si usted puede ver, esta oración contiene el verbo to be, was, que indicaba arriba, y el verbo walk más el ing. Esa es la característica del past continuous. ¿Sí? Y el complemento, obviamente, que es home from school. ¿Sí? Si analizamos un poquito esta oración, ¿sí?, esta parte, lo podemos interpretar en nuestro idioma como yo estuve caminando o yo estaba caminando de la casa a la escuela. ¿Sí? Como pueden ver en la traducción, prácticamente describe una acción que estuvo en el pasado, en curso, en un periodo de tiempo. Y vamos a analizar esta oración de aquí, ¿sí?, donde dice, several girls were playing soccer. ¿Sí? Vemos que tiene el were, que es característica del past continuous, y el play con ing, playing, que también es característica como indicaba en la definición. ¿Por qué usamos el were aquí y no el was? Simplemente por el sujeto, que en este caso, several girls, sí, es plural, ¿no? Entonces, si reemplazando el plural, sabemos que es they, y el they va con are, y el pasado del verbo to be de are es were. Por ende, debemos usar were. Siempre debemos analizar el sujeto, ¿sí?, para poder saber si usamos was o were. Ahora, ¿cómo
traducimos esto, dice several girls, varias chicas estuvieron jugando soccer, fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciéndome aquí? Que está tratando de describir una acción que estuvo en curso en el pasado. ¿Cuál acción? Jugar fútbol. ¿Sí? En este caso, estuvieron jugando soccer. Ahora, hay que tomar en cuenta de que el past continuous, ¿sí?, debe siempre tener la característica del verbo to be y el verbo ing, como había dicho anteriormente, ¿sí? Ahora, en la siguiente parte tenemos nosotros las preguntas. Como usted puede ver aquí, questions, cómo nosotros realizamos preguntas, ¿sí? Usted puede ver este ejemplo. Were you walking home from school? ¿Sí? Vamos a separar un poquito fuera del contexto porque quiero enfocarme más bien solo en el past continuous. Vamos a abrir una tablet, una pizarra donde podemos describir un poquito el past continuous, ¿no? En el ejemplo que había analizado decía I was walking home from school, ¿no? Es una oración simple, ¿no? Esa es la estructura para hacer las oraciones. Ahora, si yo quiero hacer pregunta, la estructura, recuerde que tenemos dos tipos de preguntas, los yes, no questions. Vamos a ponerle aquí yes, no questions. La pregunta es sí o no. Lo único que hacemos es cambiamos, ¿sí?, cambiamos la posición del verbo to be con el pronombre, ¿sí?, y prácticamente lo he transformado en pregunta a la oración. Was I walking home from school? ¿Sí? Puede pasar algo parecido si es que usamos la personal pronoun you, ¿sí?, pero aquí ya le hacemos con el were, ¿no? Were you walking home from school? ¿Estuviste caminando de tu casa a la escuela? ¿Sí? Noten que sigue teniendo el verbo to be y el verbo más ing. La única diferencia con las oraciones es que es la posición del personal pronoun con el verbo to be. Y obviamente en la lectura se tiene una entonación diferente, ¿no? Aquí se lee I was walking home from school. Acá es Was I walking home from school? ¿Ok? Esa es la forma de hacer preguntas, yes, no question, con el past continuous. ¿Sí? Ok. También podemos analizar que el past continuous se puede formar también los WH questions. ¿Sí? ¿Cuáles son eso? O information questions. Preguntas con what, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. What were you doing at home? ¿Sí? Este complemento. What were you doing at home? Es una pregunta de WH question, pero le he hecho con what. Sigue teniendo verbo to be, sigue teniendo verbo ing y tiene el orden de pregunta, ¿no? Que primero va el where, el verbo to be, luego el personal pronoun y luego el verbo y el complemento. ¿Sí? What were you doing at home? ¿Qué estuviste haciendo en casa? ¿Sí? Puedo hacer también preguntas con when, que es cuándo. ¿Sí? Puedo hacer preguntas con who, puedo hacer preguntas con where, puedo hacer preguntas con why, etc. Por ejemplo, con why was she cooking late? Entonces dice, ¿por qué estuvo ella cocinando tarde?
¿Okay? Muy bien. De esta manera queda explicado cómo se forman las WH questions. Pero vamos también a añadir aquí la respuesta que sería para el yes no question, que en el caso de were you walking home from school, para formar preguntas, para responder a esta pregunta tenemos dos opciones, ¿no? Yes, I was, estas son respuestas cortas, o la otra opción sería no, I wasn't, que es la contracción de was not. ¿Okay? De esta manera se responden este tipo de preguntas. ¿Okay? Ok, bueno, espero que hayan entendido este video tutorial referente al past continuo. No se olvide la característica que había mencionado al principio, debe tener siempre el verbo to be, ¿sí? Por lo general, los estudiantes se olvidan de poner el verbo to be y eso es lo que les evalúan en el examen, ¿no? En el examen le van a poner a usted complete con una de estas opciones, ¿sí? De esta manera. A le van a poner opción A, le van a poner where, ¿no? Le van a poner B, was, ¿sí? Y le van a poner B, ¿no? Entonces el past continuous, usted obviamente sabe que esto quedó omitido y la pregunta podría estar cuál se usa aquí, ¿no? Porque ya sabemos que tanto el were como el was es el past continuous. Pero acuérdense que al principio yo le dije que were, ¿sí? Es el pasado de que el pasado de are. Y was es el pasado de am y el pasado de is. Y usted recuerda la conjugación del verbo to be, nosotros decimos I am en presente, pero en pasado sería I was, ¿no? Entonces así podemos tener referencia con los demás verbos, con los demás personal pronoun. You were, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido este video tutorial. Nos vemos en el segundo video tutorial, donde veremos un poquito más el past continuous utilizando el past simple. ¿Sí? See you in the next video.